mundo desde el aire. Vermont, Estados Unidos. A continuación, de Montpellier a Brattleboro. Nuestro viaje comienza en la capital del estado de Vermont, Montpellier, y su edificio con la cúpula dorada. Desde aquí, volando al noroeste, encontraremos una empresa bien conocida, los helados Ben & Jerry's. En Middlebury, la ciudad parece pequeña comparada con su prestigiosa Universidad de Artes Liberales, fundada hace 2 siglos, en 1800. Cerca del pequeño pueblo de Ripton está la granja del reconocido poeta Robert Frost, quien vivió y escribió aquí durante los veranos. Al sur se halla el histórico pueblo de Plymouth Notch, hogar del presidente norteamericano Calvin Coolidge, nacido aquí en 1872. Nuestro viaje terminará en Brattleboro, en la casa del gran escritor inglés Rudyard Kipling, autor del conocido libro infantil El libro de la selva. Envuelta en la niebla de la mañana y en el centro de un valle se encuentra Montpellier. Es la capital del estado de Vermont y ostenta el título de capital menos poblada de Estados Unidos, con unos 8.000 habitantes. De hecho, este estado es el segundo menos poblado después de Wyoming, con un total aproximado de 600.000 habitantes. Eso es menos de la mitad de la población de una ciudad como Boston, en Massachusetts, al sur. Montpellier fue fundada en 1787 y se llama así en reconocimiento a la ayuda prestada por Francia durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, los nativos americanos habitaron esta zona más de 1000 años, aunque quedan pocos vestigios de este hecho. Vermont, que fue república soberana independiente, fue admitida en la Unión en 1791 como 14º estado. Fue el primer estado en ingresar tras la firma de la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Aunque la ciudad es pequeña, tiene un rico patrimonio que incluye célebres edificios del siglo XIX, muchos ahora protegidos. También está protegido el Capitolio, un precioso edificio neoclásico que reemplazó a 2 edificios oficiales anteriores. Este se construyó en 1859 y se inspiró en un antiguo templo ateniense. La cúpula se terminó ya en el siglo XX y está hecha al estilo neocolonial. Está rematada con la estatua de Ceres, la diosa romana de la agricultura. El granito que se usó para construir este edificio proviene de una cantera cercana. De hecho, está a 14 kilómetros al sur. Esta es la cantera Rocco-Feyes, en el pequeño pueblo de Barre. Es la excavación más profunda hecha por el hombre, con casi 200 metros. Algunas capas están bajo el agua verdosa. Este granito se extrae desde hace siglos, aunque la mayoría de las compañías mineras cerraron. Pero con la aparición del ferrocarril en 1875 y la posibilidad de exportarlo al resto del país y al extranjero, el escocés George B. Mill, que empezó como aprendiz de cortador de granito, compró la cantera en 1889, la llamó Rocco-Feyes y la convirtió en un negocio rentable. Al principio, cientos de hombres trabajaban en este espectacular paisaje. Hoy solo se necesitan 7 para sacar el mismo rendimiento, gracias a la eficiente maquinaria moderna. Cerca se halla el cementerio Hope, donde descansan muchos de los obreros de la cantera. En 1895, especialistas de todo el mundo, sobre todo italianos, vinieron a Barre para formar parte de la floreciente industria del granito. Una de sus principales salidas fue la construcción de lápidas.
Se calcula que un tercio de las lápidas que hay en Estados Unidos proviene de la cantera Rockefeller. Vamos al noroeste, junto a la Interestatal 89, conocida como la autopista de los veteranos de Vietnam, donde en otoño pueden verse puestos de calabazas. La idea de quitarles la pulpa e iluminarlas por dentro viene probablemente de Irlanda y fue adoptada en Estados Unidos sobre 1830. Una de las muchas historias de la zona cuenta que un tal Jack convenció al diablo para que se subiera un manzano y una vez arriba, Jack talló una cruz en la corteza para que no pudiera bajar. A finales del siglo XIX, el 37% de Vermont era bosque y las grandes praderas eran pasto para las ovejas. Con el declive gradual de las granjas, los terrenos fueron reforestados, ya que la madera se convirtió en un gran negocio. Hoy alrededor del 78% de Vermont está repoblado y la madera supone casi un 10% de la economía del estado. Con ciudades y pueblos en lugares remotos, llevar electricidad a hogares y negocios implica colocar miles de postes en los bosques. La autopista de los veteranos de Vietnam atraviesa la ciudad de Waterbury, conectando con el mundo la famosa empresa heladera Ben & Jerry's. En 1978, con un curso por correspondencia de $5 y una inversión de $12.000, Ben Cohen y Jerry Greenfield inauguraron su primera heladería en una gasolinera de Burlington, Vermont. El resto, como dicen, es historia. Hoy su fábrica principal está aquí, en Waterbury. Es una fantástica atracción turística, sobre todo para los niños, ya que la visita a la fábrica incluye degustaciones gratuitas. En el año 2000, Ben y Jerry's vendieron la empresa a la multinacional Unilever por $326 millones y así posicionaron la marca a nivel internacional. Como los sabores han cambiado, la fábrica tiene un cementerio de helados, donde se exponen los sabores del pasado. Los clientes pueden pedirlos rellenando un formulario en la página web y si hay suficiente interés, serán devueltos a la vida. Aunque la mayor parte del estado es bosque, siguen existiendo granjas en los valles que se remontan a varias generaciones. Hoy se buscan fórmulas para conservar las granjas y las características rurales del estado. Es difícil porque se importa mucha comida de lugares donde producirla es más barato. Muchos granjeros trabajan fuera para sacar adelante a sus familias. En los últimos años, las granjas están diversificándose. Producen una amplia gama de productos, además de la cría de ganado y el cultivo de cereal, como manzanas, miel y jarabe de arce. También se dan cada vez más los cultivos ecológicos, y desde que en 1971 se creó una asociación que los promueve, hay casi 600 granjas que cumplen la normativa requerida. Pocas estructuras de Norteamérica combinan ingenio arquitectónico, ahorro económico e idealismo romántico mejor que el puente cubierto. Se popularizaron en Estados Unidos durante el siglo XIX. Este es el puente cubierto de Pine Brook, de 1872. Techar un puente sirve para proteger del clima su estructura de madera. Los puentes descubiertos solo duran de 10 a 15 años por los efectos de la lluvia y el sol. Vermont tiene 104 puentes cubiertos, de los casi 1.500 que hay en todo el país. En su día fueron 12.000, pero por descuido y abandono fueron desapareciendo. En 1950 se creó una asociación y comenzaron a protegerse. La mayoría de estas interesantes estructuras se consideran lugares históricos, como el Great Cover Eddy Bridge, que atraviesa el río Mad aquí en Waitsfield.
En el siglo XIX, por estos puentes pasaban peatones y coches de caballos. Hoy los vehículos pesados suponen una carga enorme para la estructura y necesitan reparaciones constantes. El río tampoco ayuda con sus frecuentes crecidas. Un intenso aguacero en 2011 hizo que el río Mad se desbordara, provocando una gran riada en Waitsfield. El nivel del agua superó la altura del puente y este sufrió graves daños. Sobrevivió, pero necesitó una reparación urgente. El valle del río Mad está dedicado a la agricultura, actividad que se da aquí desde el siglo XIX. La granja Joslin Round Barn es un recuerdo de ese periodo y es un buen ejemplo de vaquería. Las innovaciones agrícolas han contribuido a su éxito. Este conjunto de edificios tan bien conservados lo componen una granja de 1860 y el fantástico granero poligonal de 1910. Aunque tiene 12 lados, se le dice granero redondo. Es uno de los 15 que se conservan en el estado. La moda de los edificios redondos viene de varios artículos de 1850, donde sugerían que las estructuras poligonales eran más baratas y eficientes que las tradicionales. Fue un experimento interesante e innovador que hoy ofrece a los visitantes una idea del pasado agrícola de Vermont. En otoño, Vermont se convierte en una profusión de colores, cuando las hojas comienzan a caer. Los norteamericanos creen que todo es mejor y más grande en los Estados Unidos, pero con los colores otoñales de los estados de Nueva Inglaterra, como aquí en Vermont, tienen razones para presumir. Colores increíbles se extienden por colinas y valles. El arce rojo se vuelve brillante, el arce negro se torna dorado, y los arces azucareros, vermellones, amarillos o naranjas. Los oxidendros y los zumaques se ven carmesíes, los sanguinos se vuelven púrpuras y los abedules dorados. Los robles se visten de bronce. Tanta intensidad en los colores se debe a la combinación de terreno, altitud y clima. Este acontecimiento anual tiene su público, los mirones de las hojas, los miles de visitantes que llegan para ver el color. Hay páginas web que se dedican a retransmitir este espectáculo, que es por supuesto totalmente gratis. Lo mejor para ver esta profusión de color es hacerlo desde el aire, pero también sirve escalar una cumbre y disfrutar de la vista panorámica mientras respiramos una bocanada de aire fresco de la montaña. Este es el Monte Abraham, el quinto más alto del estado. Desde su cima puede verse Middlebury, nuestro próximo destino a 20 kilómetros de distancia. Con el fin de la guerra contra los indios en 1763, los primeros colonos franceses fundaron Middlebury, pero fue casi destruida cuando los ingleses la atacaron durante la Guerra de Independencia y la incendiaron. La ciudad sobrevivió, se recuperó y en 1800 una congregación cristiana fundó la Universidad de Middlebury, convirtiéndose en la primera universidad de Vermont. Es una escuela privada de artes liberales con 2.500 estudiantes de todo Estados Unidos y de 74 países. También fue la primera institución americana en graduar a un estudiante negro en 1823. Fue una de las primeras en admitir mujeres, convirtiéndose desde 1883 en una universidad mixta. Como en todas las universidades norteamericanas, el deporte es clave en la vida estudiantil. Al ser privada, el coste anual de Middlebury supera los $60.000, aunque el 40% de los estudiantes recibe algún tipo de ayuda económica o beca. En 1920, la universidad fundó además un campus de montaña de 800 hectáreas llamado Breath Loaf School of English para graduados.
Uno de sus primeros impulsores fue el poeta Robert Frost, quien compró una granja cerca para escribir y dar clases en el campus. Hoy la casa pertenece a la universidad y está abierta al público. Frost fue reconocido por su representación realista de la vida rural y su dominio del idioma coloquial. Su obra hace referencia a escenas de la vida rural de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, y así expone complejas reflexiones sociales y filosóficas. Fue uno de los poetas norteamericanos más respetados del siglo XX y fue premiado con frecuencia en vida. Recibió 4 premios Pulitzer y la Medalla de Oro del Congreso en 1960 en reconocimiento a toda su carrera. Al año siguiente fue nombrado poeta laureado de Vermont. Frost se refugiaba en una pequeña cabaña de la colina, donde tenía tranquilidad para escribir, pero solía comer en su casa. Uno de sus últimos poemas se llamaba Una cabaña en el claro. En los días de los viajes a caballo, en carruaje o a pie, solo podían recorrerse distancias relativamente cortas comparada con los actuales viajes en coche. Había que construir albergues entre ciudades, tanto para viajeros como para trabajadores temporales como los leñadores. Una de las posadas que conserva ese aire recóndito es Blueberry Hill. Sus puertas abrieron en 1813 y está rodeada de 9.000 hectáreas de bosque. Es un lugar donde los viajeros de hoy pueden dejar atrás el mundo moderno y disfrutar del simple placer de conocer un entorno intacto. En invierno, los visitantes practican esquí de fondo y se calientan ante el fuego a su regreso. 50 kilómetros al sur se halla el histórico pueblo de Woodstock, considerado el pueblo más pequeño y bonito de Norteamérica. Los primeros colonos llegaron en 1768 y lo llamaron así por el Woodstock de Oxfordshire, Inglaterra. Quizá alguno de ellos viniera de allí o tuviera relación con la zona. Como Middlebury, la ciudad prosperó tras la Guerra de Independencia. Las cascadas del río cercano suministraban energía a los molinos. Había fábricas de diversos productos, desde prendas de lana a guadañas y hachas. El ferrocarril, que llegó en 1875, no solo trajo mercancías, sino también turistas. Ahora el turismo es el verdadero impulsor de su economía. Los viajeros vienen a contemplar las casas de estilo federal o neoclásico que se alinean en muchas de sus calles. Gracias a la adinerada familia Rockefeller, la ciudad todavía conserva su carácter a día de hoy. Los Rockefeller ayudaron a conservar la arquitectura y el aspecto rural soterrando el cableado del tendido eléctrico. Y para proteger las vistas de las montañas, financiaron un barrio al completo, desde donde se tienen vistas de las montañas y también de la ciudad. Una conocida atracción es cruzar el puente cubierto Lincoln sobre el río Takechi. Construido en 1877, es uno de los pocos ejemplos de puente de madera con cerchas de Estados Unidos. Un puente con cerchas tiene una estructura básica de elementos ensamblados que forman triángulos. Es una forma de construcción económica, ya que usa los materiales de forma eficiente. Los Rockefeller también restauraron y financiaron la antigua taberna de 1793, que fue ampliándose paulatinamente conforme el número de turistas crecía. La nueva Woodstock Inn es sin duda mucho más lujosa hoy de lo que hubiera soñado la taberna original. En los años 60, este pequeño pueblo, Plymouth Notch, se convirtió en parque estatal junto con las miles de hectáreas de bosque y granjas de las cercanas Green Mountains.
Además de ser un emplazamiento histórico, fue el lugar de nacimiento y de veraneo del 30º presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Su familia tenía raíces aquí desde hacía siglos. De hecho, en 1923 estaba aquí visitando a sus padres cuando supo que se había convertido en presidente. La noticia llegó de noche a través de un mensajero, ya que la vivienda no tenía teléfono ni electricidad. Coolidge subió para vestirse, rezó una oración y bajó para recibir a los periodistas que se habían congregado allí. Su padre, notario, organizó el juramento del cargo en el salón a la luz de una lámpara de queroseno. Después, el ya presidente se fue a dormir. Volvió a Washington al día siguiente y tuvo que repetir la jura para evitar dudas sobre la autoridad de su padre respecto al juramento presidencial. Plymouth Notch es un destino popular. 12 edificios históricos permanecen abiertos al público y el pueblo es monumento histórico nacional. Entre las montañas del sur de Vermont está Grafton, un bonito pueblo de Nueva Inglaterra. Muchos de sus históricos edificios han sido restaurados por los vecinos y hoy luce el mismo aspecto que décadas atrás. La ciudad se llamaba Tomlinson, pero en 1791 se subastó el derecho a renombrarla. El mejor postor, que al parecer ofreció $5 y una jarra de ron, cambió el nombre a Grafton por su hogar natal en Grafton, Massachusetts. Parece ser que lo celebraron tanto que nunca se cobró el dinero que ofrecieron. El queso ha formado parte de Vermont desde siempre. La Grafton Cheese Company, sin ánimo de lucro, fue fundada en 1892 por lecheros que querían convertir sus excedentes en queso. Como no había frigoríficos y abundaba la leche fresca, se hacía queso, que podía almacenarse durante mucho más tiempo. Detrás de la fábrica está el puente cubierto Kidder, el último que queda en Grafton. Se construyó en 1870 y atraviesa el río Saxton. Esta gran casa de campo es conocida simplemente como Hildin. Fue edificada en 1905 por Robert Todd Lincoln, el hijo mayor del presidente Abraham Lincoln, el único que llegó a la edad adulta. La hizo junto a su mujer, Mary. La casa es de estilo georgiano y está en un montículo a 100 metros de altura, cerca de la ciudad de Manchester. Hildin siguió ocupada por los descendientes de la familia Lincoln hasta 1975, cuando falleció el penúltimo miembro. En 1978 se fundó la organización benéfica Los Amigos de Hildin para comprar la propiedad e iniciar la restauración de la casa, los anejos y los jardines. Hoy se organizan actividades para escuelas, recorridos por la casa, exhibiciones y excursiones por los bosques colindantes. La última parada, la ciudad de Brattleboro, está junto al río Connecticut, en la frontera con el estado de New Hampshire. Venimos aquí para contemplar una casa de las afueras, en los bosques del norte, que fue hogar del famoso autor inglés Rudyard Kipling. Aquí escribió el libro de la selva y trabajó en los cuentos de Así fue. La construyó en 1890 y la bautizó como Nulaka, por el pabellón Nulaka del fuerte Lahore, en Pakistán. El mismo Kipling describió el edificio y su construcción en su autobiografía. En el verano de 1893 llegaron de Quebec Jean Pillon y otros 9 trabajadores y dispusieron un cobertizo de madera para su acomodo en lo que parecieron 20 minutos. Luego empezaron a trabajar en la construcción de una casa que llamaremos Nulaka. 27 metros de largo y 9 de ancho con cimientos de sólida roca. Tendrá un sótano aireado a prueba de mofetas. El resto, tejas de madera y paredes revestidas de tablillas planas en color verde apagado.
una casa a medida para este autor tan querido y un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.